Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de paz, cultura y amistad. Me presento. Mi nombre es Francisco Antonio González. Aparte de mi oficio de maestro de primaria en un colegio de Sevilla, España, soy por vocación escritor con algunas novelas publicadas como Sed de Infinito, La Ventana Azul o Los Ángeles no tienen padre. Esta vocación me ha llevado a compartir con el maestro Borda charlas y pasiones comunes, no solo por la escritura, sino también la música. Por ahí podríamos iniciar nuestra presentación. Germán Borda es ante todo un amigo en la distancia y aparte un artista múltiple, complejo, bilingüe, que domina y practica el arte de la literatura y de la música de forma igual. La vida nos ha hecho converger en varias ocasiones, donde he tenido el honor de presentar algunas de sus obras, como La maraña de la manigua, un nuevo relato de Indias con regusto a realismo mágico, y El enigma de Dreida, novela bordiana borgesiana como esta que presentamos aquí a continuación, K, etiología de una utopía. El título no deja lugar a duda. Es un primer impacto en el alma sobre las intenciones de este polifacético artista. Comencemos desentrañando dos palabras clave, casi un pareado sonoro de una vibrante autenticidad. Según la RAE, entendemos que etiología es el estudio sobre las causas de las cosas. En su segunda acepción se entiende como parte de la medicina que estudia el origen o la causa de las enfermedades. Por otro lado, sobre utopía, plan o sistema ideal de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa, casi nada, donde todo discurre sin conflictos y en armonía. El término fue acuñado por Tomás Moro en el siglo XVI, donde imaginó una isla desconocida en la que se llevaría a cabo la organización ideal de la sociedad. Puntualizo que me embarga una sensación mezcla entre tristeza, rechazo y odio según corresponda por los tiempos presentes que nos está tocando vivir. El revisionismo histórico acaba tirando piedras sobre el propio tejado, sin entender que cada sociedad es una construcción de todo lo anterior, sin cargar tintas en una parte u otra. Tan malo o bueno puede ser Colón como muchos gobernantes latinoamericanos del siglo XIX o actuales. Y no salimos de una pandemia mundial cuando observamos en Europa las mismas escenas que creíamos perdidas de ocupación salvaje de un país. En 1939 fue Polonia por los alemanes, hoy es Ucrania por los rusos mandados por Putin, el nuevo nazi del siglo XXI. Por eso admiro el valor de mi amigo Germán Borda en componer un libro que hable sobre la disección quirúrgica de una sociedad en busca de la felicidad, que no puede venir de otro modo que mediante el arte. Espejos, bifurcaciones, referencias múltiples a la cultura y el lector. Desentrañemos esta K-etiología de una utopía. K es un personaje todopoderoso, con una fortuna ilimitada. Él mismo desconoce su cuantía inconmensurable. Con diversos intereses, de una extraordinaria cultura, es un gran mecenas de las artes y la ciencia. Pero le domina una obsesión mesiánica, salvar el mundo. Los cuartetos de Beethoven, considerados la cúspide de la creación artística, los llevará a una maravillosa y utópica solución. Cuando la humanidad entera entienda un cuarteto, se salvará. Le encarga a su amigo y compañero Adrop el cuarteto del origen de los tiempos. Y ahí queda eso. Mimbres muy complejos, todo un reto aceptar presentar esta mágica novela. Juguemos ahora a proyectar alter egos. Aparte de Adrop, el aquí presente que os habla, decidió consultar en la isla de Tomás Moro con Gonzalo Antonio Francisque. Este es más orientado en buscar una inmersión basada en varios pilares. Aparte de la lectura de K, etiología de una utopía, repleta de capas, vivencias, colores, músicas y palabras, en una búsqueda paralela de salvación personal, en el arte, aun concluyendo que no existe la objetividad reclamada por el señor K. Los cuartetos de Beethoven pueden ser o no considerados la cima de la creación artística. El valor intrínseco, inspirador de la salvación propuesta, está en el arte. Y en esta calamidad de tiempos que vivimos he querido empezar mi salvación por el cuarteto del final de los tiempos de Olivier Messiaen, obra dirigida e interpretada por el autor estando preso en un campo de concentración nazi. Puede que sea un comienzo de una belleza aterradora para construir cualquier discurso. He empezado mi viaje de sanación artística por el final, deconstruyendo el discurso de que existan cánones objetivos graduados de belleza, y aún menos de salvación. Todo comenzó para mí una tarde asistiendo a un concierto de jazz. Pablo Balcázar, contrabajista colombiano residente en Barcelona, ofrece
otro cuarteto para el fin de los tiempos, adaptación de la obra de Messiaen para cuarteto de jazz, formado por contrabajo, batería, guitarra y saxo alto. No fue azar, o sí, que el ciclo se cerrara. Acababa de leer K, Etiología de una utopía, y lo entendí todo. Un contrabajista colombiano adapta de forma magistral un cuarteto de cuerda para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, mientras que Adro se reencarna en su alter ego Borda para componer el cuarteto para el principio de los tiempos. Y Gabo comienza su universo construyendo un nuevo mundo. Macondo era un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano soltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo. Así pude entender que debía presentar el libro de mi amigo Germán Borda. Fue una vuelta al origen, la pieza que faltaba para componer este maravilloso universo borgesiano musical de estudio de una utopía. Todo es circular, del final, origen, olvido del tiempo en 100 años de soledad a un CD de mi colección, el mismo que me regaló su autor aquí presente en los lejanos tiempos de presentaciones y amistad en Sevilla. Café, por supuesto, solo, como debe ser el café en la Huerta del Rey, vieja cafetería ya desaparecida. Suena el misterioso cuarteto del olvido, seguido por la languidez inicial del origen de los tiempos, cuerdas que fluctúan entre los dos movimientos iniciales de calma para acabar en un prestísimo con un final de nuevo calmo. Y todo se reduce en amistad, arte y búsqueda, sentido y referencia. K, Etiología de una utopía, es una novela por voluntad del autor. Lo mismo podría haber sido una nivola, como bautizaba sus obras don Miguel de Unamuno. Yo no sé hasta qué punto es una novela. Se trata de una búsqueda, buceo, lleno de referencias musicales y literarias sobre todo. Predominan creación y salvación. K, Etiología de una utopía, necesita de lectores inteligentes, como los aquí reunidos, que construyan y deconstruyan cientos de veces entre sombras de Borges, Beethoven, Adro, Borda, Kafka, Ingmar Bergman, todo el realismo mágico del que la obra de Germán Borda es heredera. Bienvenidos a la cultura, el intercambio, el arte y la utopía. El sentido, los 5 sentidos deben buscarlo ustedes como lectores, oyentes e inteligentes. No hay más referencias o argumentos que el disfrute. No es posible el comentario o la interpretación. Es necesaria la inmersión y la búsqueda propia. Y para eso están ustedes aquí. Bienvenidos al fascinante mundo de los relatos de K, Etiología de una utopía. Nuevamente Germán Borda, y asimilando su apellido, ha abordado de manera impecable toda una vida de ilusión, recorrida con intensidad, ahogada con desamores, expectativas, visiones, quimeras, poder, pensamientos, interrogantes, respuestas inacabadas. Como lo plantea al inicio de esta novela, en la práctica son muchas variaciones, cada una de ellas autocontenidas, para ir armando un conjunto algo extraño, pero que vistos en su integridad forman el entramado de la existencia. Todos somos K punto, y vamos configurando nuestra propia etiología en una búsqueda infinita, atemporal, siempre presente, siempre ansiosa. Sobrevienen los inventos extraordinarios, los juegos irresolutos y eternos, las cartas inexplicables e inesperadas, los sonidos de las campanas, algunos monocordes, otros en dualidad melódica, ecos lejanos, el tic-tac de los diferentes relojes, enormes, pequeños, de vidrio, de agua, los horóscopos variados. Luego los conciertos cortos, largos, inacabados, escritos o por escribir, mecenazgos aquí y acullá. También parajes extraños en todas partes del globo, selvas inhóspitas, playas marmóreas, callejuelas medievales, cafés a media luz, capitales imperiales, metrópolis abandonadas, apartamentos por doquier,
granjas como pinturas impresionistas y la mística isla de Drake. Se indaga por el origen de los tiempos y por el silencio, por la novela, el teatro y la poesía, por revisar los escritos arcanos en idiomas incomprensibles, la teoría de los números que un sabio esconde en lo más profundo de un sótano. La literatura de Borda aparece con sus personajes de siempre, la dorada Melisande, Mastro y su historia, el mariscal o general, pero Alonso Niño y muchos más, también la dedicatoria eterna a Jorge Luis Borges, aún si no ha sido formulada. Es quizá el testimonio a manera de herencia que Adorno trata de plasmar desde sus acordes continuos con los cobres, las cuerdas, las maderas y la pluma. Como en varias novelas de Borda, es la reflexión de los instantes infinitos de la vida, las vivencias y los sueños, las cantatas y los silencios, las dudas y las certezas, en fin, el estar y no estar. Borda recoge en cada acción del señor K toda la existencia de los seres humanos. La recrean como quien va pasando las páginas de una partitura corta y larga, intrincada y simple, antónima y sinónima. Por eso nada más apropiado cuando afirma que podría creerse que todavía escuchaba el acorde fortísimo que dieron todos los cobres del universo, aún mucho después de que su cuerpo desapareciera de la marea. Bienvenida esta nueva y hermosa pieza literaria para quienes nos adentramos al mundo de la literatura y de la vida. Si tuviese que decir algo para que los futuros lectores de este libro comprendiesen qué van a leer a continuación, les animaría sin duda a mantener una conversación larga y extendida con su propio autor. Sin duda, Etiología de una utopía es Hermann Borda encarnado en literatura. Una bruma apasionada por el misterio, la reflexión, lo irreal, en plena huida de la monotonía y los patrones establecidos. Durante sus primeras páginas, Hermann consigue picar tu curiosidad mediante diversas subtramas. Sin embargo, capítulo tras capítulo, la imaginación de Borda marcha a la deriva y frustra tus ganas de saber la continuación de dichas historias. La mala costumbre lo hace a uno acomodarse a la típica introducción, nudo y desenlace. No obstante, al cabo de unas pocas páginas, aprendes a disfrutar del texto confiando en su autor. Dejé que me contase lo que él considerase oportuno. Un ajedrez imposible, un amor fugaz o platónico, una simple conversación o las obsesiones de su alter ego. Y creo que jamás podré arrepentirme de esta decisión. Etiología de una utopía es en verdad una novela, pero lejos de contar una historia, este libro plasma la esencia humana, desde sus matices más racionales a lo incoherente de nuestros sentimientos y emociones. K representa en su personaje la figura de los contrarios, desde la generosidad al egoísmo, desde la reflexión a la emoción y desde la soberbia a la impotencia, construyendo un personaje imaginario que no podría ser más real. Toda obra, sea de la clase que sea, tiene un público determinado. Por ello, si lo que quieres es disfrutar de una lectura cuidada y vivir la vida a través de otros ojos, estoy seguro de que esta obra, la cual creo que tiene mucho de autobiográfica, debería estar entre tus manos. Comentario del crítico Roberto Araujo sobre K, Etiología de una utopía. Esta novela es una obra muy ambiciosa en su extensión, su técnica, su forma y propósitos. K, un multimillonario todopoderoso, tiene extraordinarias pasiones: impulsar la cultura, el arte, la ciencia, salvar el mundo vía un cuarteto de cuerdas. El comienzo de la novela nos da la bitácora a seguir y un faro en las constantes de Borda. El tiempo, la eternidad, el caos, el absurdo. K, independientemente de su poderío ilimitado de realizar y construir, es muy humano. Pero por instantes se trasciende a sí mismo, se convierte en Dios. De alguna manera, al consolidarse como todopoderoso,
singulariza los deseos insatisfechos del ser humano y su incapacidad. Si en Peralonso señalábamos la capacidad poética, que no está ausente ni mucho menos en K, en esta obra una gran maestría en la prosa, directa, diáfana, translúcida, que corre y atrapa como una fuente cantarina. Una peculiaridad. Existen varias partituras derivadas de la novela. Homenaje a Borges, Flumina, Cuarteto para el origen de los tiempos, obras escritas por el autor que es también compositor. Nos atrevemos a señalar que existen pocas obras, o quizás ninguna obra, en que música y texto sean del mismo autor. El compositor G. Adrov escribió 22 variaciones para un conjunto algo extraño. Los cobres y uno de origen antiguo, el tam-tam. Sorprende su duración, 33 segundos en total, es decir, apenas 1 segundo y décimas para cada variación. Cuando lo interrogaron sobre esta obra, quizá la más breve de la historia, el compositor, como toda explicación, dijo: la composición tiene una dedicatoria. Ha sido compuesta para el escritor argentino Jorge Luis Borges. Hay confusión sobre su duración, en verdad es eterna, añadió. Y luego precisó este concepto, que es una indicación para su interpretación. Debe repetirse a piacere, a voluntad, desde cualquiera de sus variaciones, transponiéndolas ininterrumpidamente. Los periodistas, curiosos, continuaron preguntando, deseaban saber qué escrito del bardo argentino lo había inspirado. Esta pregunta molestó mucho al compositor, que me parecía extrañado y sorprendido. La obra a la que ustedes se refieren, posible inspiración de esta composición, aún no ha sido escrita. Es factible que jamás se genere. Parco, introvertido, como si se tratara el tema tangencialmente, continuó. Ustedes recuerdan que existe un filósofo y también una religión hindú. Ellos coinciden que el universo comienza a cada instante, cada segundo, así eternamente desde cualquiera de sus ángulos o lugares. Se rehace sin comienzo o fin. De acuerdo a estos principios está construida esta novela. K, etiología de una utopía. Esta palabra creó desconcierto sobre su verdadero significado. Los analistas concluyeron y creyeron que es muy clara y obvia para quien haya tenido un mínimo contacto con algunas lenguas muertas, en especial el latín. Eso no bastaba. No explicaba su concepto. Es más, creaba algunas confusiones. Llevaba por una vía equivocada, complicaba su interpretación, más aún su traducción. Mucho se pensó y lucubró al respecto. Existían variadas dudas, hipótesis, controversias, discusiones, posiciones antagónicas. Se encontró una grabación en cinta con música para vibráfono y clave. La partitura tampoco dejaba alguna huella que diera pistas evidentes y pudieran seguirse. Producía aún más confusión un disquete escrito en un sistema ya obsoleto de computación, Amiga, con una obra igual a las notas. Ambas llevaban el nombre de Flumina 1. El famoso sabio Joseph House había nacido por accidente en los umbrales del mar Caribe.
Eso irritó a los adivinos, más aún a los brujos que lo persiguieron y castigaron inclementes, acerbos, implacables. Los dioses lo observaron con desconfianza y contribuyeron a sus tribulaciones. Designios desconocidos hicieron que él fuera escogido para encontrar toda esa documentación. Guardó un silencio absoluto durante 33 años, 3 días, 3 horas y 1 minuto. Luego escribió algo a toda prisa. Lo escondió en un pequeño cofre dorado vecino a su lecho. La llave, pequeña y abigarrada, la llevaba junto a su velludo pecho en un escapulario. Lo que se ignoraba es que Joseph había estado en contacto con K. Eso confirmó y atestiguó la existencia del mecenas y multimillonario. Proporcionó muestra fehaciente de su vida enigmática y eterna. Sobre el descubrimiento, House fue muy lacónico. Se trata sin duda de una galaxia o una serie de galaxias que deambulan sin amo o ruta por el universo, únicas y contradicen el orden cósmico. K gastó sumas incalculables, gigantescas, exorbitantes para descubrirlas, pues sabía su existencia desde su más temprana edad. Inclusive escribió varias biografías de habitantes de esas galaxias, encargó música y composiciones sobre sus temas. Una de las historias más extensas que se conozcan trata de la vida en esos lugares. Existe una enciclopedia de cientos de volúmenes relacionada con su vida. Joseph añadió: la columna es el eje vital de ese lugar. No digo más. Y concluyó: la verdad, la única huella está en la música, en la cinta que se desvarió. El sabio cayó para siempre. Jamás se encontró la cajita dorada que permanecía vecina al lecho, menos aún la llave que la abría. Las huellas del sabio se perdieron. Pero hay quienes juran que lo vieron tomando café en la plaza Sintagma de Atenas con un americano extraño, algo enrarecido y loco, de mirar oblicuo y pelo enredado. Frente tenían un mapa. Puede ser.
El embrujo del cuarteto de cuerdas. Hay quienes consideran al cuarteto de cuerdas, 2 violines, viola y cello, un punto máximo de dificultad musical para intérpretes y en especial para el compositor. Muchos enormes creadores del arte del sonido no se adentraron en su mundo, considerado como la cima de todo arte. Quizás esa percepción me lleva a la obsesión de K por salvar el mundo con un cuarteto de cuerdas, y en las noches pienso y elucubro, ¿una utopía o en verdad una humanidad utópica, irreal, impensable, o solo existente en la fantasía se salvaría si entendiera uno de los últimos cuartetos de Beethoven? Ya que dentro de sus intrincadas líneas se percibe la más alta filosofía, el misticismo más elevado, la espiritualidad más perfecta. Que si todos se compenetraran con su espíritu estaríamos frente no solo a la salvación, sino a la realidad añorada por Nietzsche del superhombre, ser que acaba con las guerras, con las desgracias, con toda miseria humana, y que vive y convive con la poesía, la música, el arte, en un paraíso gobernado por las mariposas, por el rumor de las entrañas del mar, por el murmullo del nacer del alba. K, extraño Quijote, invita a elucubrar, fantasear, soñar, a vivir, así sea por instantes, en la utopía.
Thank you.